Que Dios le bendiga nuevamente. Ahora sí. Qué bueno es poder estar compartiendo con ustedes en esta noche la palabra de Dios. Hoy un tema juvenil. Los jóvenes me pidieron que trajera un tema que vaya de acuerdo al lema de la noche de hoy, que es sinceridad. Y queremos hablar acerca de la sinceridad. Y siendo sincero, hablar de sinceridad en estos tiempos, en lo que estamos viviendo, hay que tener muy bien claro lo que yo creo y lo que tú crees para tú ser sincero. Porque vivimos en una sociedad que lo que menos es sincera. Donde se vive de apariencia, donde se vive de lo que no es, y tenemos trajes que tenemos que ponernos cada vez que salimos de nuestras casas para aparentar lo que no somos, para poder ser aceptado en la sociedad en la que estamos viviendo. Por lo tanto, en el día de hoy queremos hablar acerca de jóvenes sinceros. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Y yo quiero que busquemos en la palabra de Dios un texto en las Escrituras que fue importante para mí cuando empecé a buscar información sobre este tema. Y es el apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca de la importancia de ser sinceros en la manera en que nosotros nos proyectamos y cómo nosotros hablamos y cómo nosotros vivimos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros hablamos? Cada vez que nosotros nos expresamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 17, nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieres puedes ponerte de pie, si no también te puedes quedar sentado. Dice de la siguiente manera: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, es la palabra clave que vamos a utilizar en el día de hoy, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a repetirlo una vez más. Pues no somos como muchos que medran o que engañan o que quieren aprovecharse falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, porque me da la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra una vez más. Es un privilegio demasiado grande, es un compromiso demasiado grande que tú pones en mí. Por eso te pido que me ayudes y que me libre de mí mismo, de expresar palabras que yo quiera decir, Señor, con intención de algún beneficio, sino que puedes poner tu palabra con claridad, con sinceridad, para todos aquellos que van a escuchar este mensaje en las redes sociales y aquellos que están aquí presentes en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Qué es sinceridad? ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad, podríamos decir que es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimiento o segundas intenciones. Eso podríamos llamarle a la palabra sinceridad. Yo le pregunté a una de mis hijas, ¿qué significa sinceridad? Y me dijo, sé sincero. Y eso es verdad. La palabra sinceridad significa ser sincero. Por lo tanto,
Cuando hablamos de sinceridad, podríamos decir que la sinceridad es una cualidad que nos lleva a obrar, que nos lleva a expresarnos con verdad, con sencillez y honestidad, sin fingimiento o segundas intenciones. La palabra sinceridad viene del latín sinceritas. Sinceritas. Cuenta una historia donde en una ciudad había un alfarero que construía vasijas de barro. ¿Qué sucede? Que de esas vasijas que él fabricaba, habían algunas que tenían algún defecto, que cuando él la metía en el horno, habían grietas, pequeñas grietas que se abrían por la temperatura del fuego. ¿Qué hacía este alfarero? Que esas vasijas, él las cubría con ceras. Y él le echaba agua y veía que no se botaba y no se notaba. Por lo tanto, él, para no perder la inversión que hizo en sus vasijas, la vendía de esa forma. ¿Qué sucede? Que cuando las personas compraban esta vasija, la usaban con contenido frío, no había problema. Pero cuando le echaban algo caliente, ustedes saben lo que pasa con la cera cuando le ponen algo caliente. Se derrite, por lo tanto, las grietas eran notorias y lo que se echaba a perder. Entonces las personas iban a donde aquel hombre y le decían: óyeme bien, tú me has engañado, porque tú me has vendido una vasija que tiene defecto. Yo necesito que tú me des una vasija sincera. Sincera. Por eso la palabra sinceridad viene del latín sincerita, que no tenga cera. Porque a veces nosotros hablamos de sinceridad y decimos que somos honestos y que somos sinceros, pero en el fondo lo que queremos es tener beneficio de las cosas que estamos haciendo. Y queremos engañar, aparentar lo que no es. Y queremos tapar nuestros defectos o nuestras intenciones con cera. Y Dios está demandando que nosotros seamos personas sinceras. Que no le pongan cera a tus grietas para que no puedan engañar a las otras personas. Dice: la sinceridad es una cualidad moral de gran valor. Se fundamenta en el respeto y en el apego a la verdad como valor esencial. Nuestra relación con Dios, nosotros mismos y los demás. Para poder hablarle a ustedes de sinceridad, necesitamos tratar con estos tres aspectos de nuestras vidas. Porque a veces nosotros estamos confundidos en lo que es la sinceridad o ser sinceros. Que más adelante estaremos hablando de por qué a veces confundimos la sinceridad con la crueldad. Por tanto, para yo poder ser una persona sincera que agrade a Dios, primero yo necesito ser sincero con Dios. A veces vivimos en un mundo de tantas apariencias que fingimos ser lo que no somos delante de los demás, pero ese fingimiento lo creemos nosotros mismos y delante de Dios nosotros que también queremos presentarnos como nos presentamos afuera. Y estamos muriendo por dentro y queremos presentarnos delante de Dios como que nada está pasando. Y estamos enfrentando situaciones allá afuera difíciles de enfrentar y que no podemos con ellas, pero queremos hacernos lo fuerte y delante de Dios no nos rendimos. Y por esa razón vivimos una vida acabada, una vida en derrota, triste, agobiada, destruida. Porque no somos sinceros con Dios. La Biblia cuenta una historia que una vez estuve predicando sobre este tema, pero cuando estuve estudiando esto, me llevó a ese pasaje bíblico una vez más. Y es un hombre que tiene a un hijo que tiene una enfermedad que en estos tiempos le podríamos llamar epilepsia. Un joven que donde quiera, como decimos popularmente, le daba la gota y se caía en el suelo con espuma y todo eso, y a veces cuando le daba esto caía en el fuego o en el agua, y el padre tenía que estar atento a esta situación para que su hijo no muriera en una ocasión de esta.
Y en esa desesperación este hombre lleva a su hijo a donde está Jesús. ¿Y qué sucede? Que los discípulos intentan echar fuera a este demonio, sanar a este joven, y no pueden. Ya ustedes pueden imaginar la situación en que este hombre se encontraba. Y cuando se presenta delante de Jesús, Jesús le dice: dime a ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Entonces este hombre empieza a narrarle la historia diciéndole: Señor, mira lo que está pasando. Mi hijo desde que nació con esta enfermedad, que de momento un espíritu lo agarra y lo tira en el suelo, o lo tira en el fuego, o lo tira en el agua, y me lo quiere matar. Y en esos momentos, después que termina de expresarle todo lo que está diciendo, y también le dice: y lo traje donde estaban tus discípulos y ellos no pudieron con él. Y de momento le dice Jesús: ¿qué tú quieres que yo haga? Y que lo sane, haz algo, ten misericordia de mí, sana a mi hijo. Y Jesús le hace una pregunta que yo quiero que ustedes presten mucha atención a esta pregunta. Jesús le dice: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Ahí es donde entra algo interesante en nosotros. Si no somos sinceros con Dios, en estos tiempos vivimos una vida donde tenemos problemas, dificultades, tentaciones que a diario enfrentamos como jóvenes. Y estamos luchando con ella. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios me dice: ¿tú crees que yo puedo cambiar esa situación que está pasando en tu vida? Y decimos: sí, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, tú eres todopoderoso, para ti no es nada imposible. Yo sé que yo tengo un Dios poderoso, y hasta brincamos y hablamos en lengua también. Pero a sinceridad, muy adentro, no creemos que Dios pueda hacer esas cosas. Y Dios no hace nada, y nosotros entonces decimos: ¿qué es lo que está pasando? Y es que nosotros no estamos siendo sinceros con Dios. Este hombre, la respuesta que le dio a Jesús fue esta: Señor, yo creo. Sí, yo creo. Pero te voy a decir la verdad. Sinceramente, la fe que yo tengo no es suficiente. No es suficiente la fe que yo tengo para creer que tú puedes hacer esto, porque se lo traje a tus discípulos y no hicieron nada. He hecho de todo para que esto sea solucionado y nada ha pasado. Realmente, te digo la verdad, mi fe no es suficiente. Esto se llama una fe sincera. Pero algo interesante en la sinceridad que debe de haber, que más adelante vamos a hablar más de esto, que este hombre le dice: yo creo que tú puedes hacerlo, pero Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer que tú puedes hacerlo. Esto se llama sinceridad delante de Dios. Hay momentos que tú no puedes con lo que tú estás viviendo, y tú, en vez de presentarte delante de Dios como que tú todo lo puedes, si tú te rindes y dices: Señor, mira, yo me rindo, yo no puedo con esto que estoy pasando, mi lucha es demasiado fuerte, mi prueba es demasiado fuerte, yo me rindo a ti, haz lo que tú quieras de mí, porque yo mismo no puedo, haz tu obra, me rindo a ti. Esto es sinceridad para con Dios. Dios está buscando jóvenes que sean sinceros, que se puedan presentar delante de Él sinceros, así como son, diciendo: joven, Señor, yo no quiero engañarte, yo soy así y necesito que tú me ayudes a ser mejor. Entonces ahí es donde entra entonces ser sincero conmigo mismo. Yo soy sincero con Dios diciéndole lo que no puedo. Ahora yo tengo que entender que cuáles cosas yo puedo hacer y cuáles cosas yo no puedo hacer. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo para hacer las cosas, para enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en mi vida? Yo necesito ser sincero conmigo mismo y reconocer hasta dónde yo puedo llegar. Si yo no soy sincero conmigo mismo, por eso voy a empezar a dar pasos que no puedo dar, y voy a tomar decisiones que no puedo tomar, y voy a decir que sí a cosas que no debo decir que sí. ¿Saben por qué? Porque no soy sincero conmigo mismo, no me conozco, y por eso voy a estar siempre metido en el hoyo.
Yo necesito sincerarme conmigo mismo y reconocer hasta dónde yo puedo llegar, cuál es la capacidad que yo tengo, cuál es el talento que Dios me ha dado, cuáles son los dones que yo tengo. Y dependiendo de lo que Dios me ha dado, con esto yo voy a trabajar. Dios no te va a demandar a ti cosas que Él no te ha dado. Dios no te va a pedir a ti cuenta por cosas que Él no te ha dado. Él te va a pedir cuenta por las cosas que Él sí te ha dado. Por eso la Biblia dice que Él le dio los talentos a cada uno de acuerdo a su capacidad. Cuando tú reconozcas la capacidad que tú tienes, cuando tú seas sincero contigo mismo, entonces vas a vivir en libertad. ¿Y sabes por qué vas a vivir en libertad? Porque ya no vas a tener que estar aparentando lo que tú no eres. Cuando tú eres sincero contigo mismo, óyeme bien, cuando somos sinceros con nosotros mismos, es una liberación, ya que uno deja de intentar de ser otra persona. Dejamos de estar divididos entre dónde estamos y dónde nos gustaría estar. Eliminamos la tensión entre el aquí y el allí. Dejamos de compararnos continuamente con los demás. Nunca vamos a ser felices hasta que no dejemos de estar comparándonos con los demás. Cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, ya se acabó esa competencia que yo tengo con el hermano, que puede hacer una cosa y, ay, ¿por qué lo hace? Porque yo la puedo hacer también. Y vivimos una vida de competencia. Y por esa razón, muchas veces no tenemos felicidad en nuestros corazones, porque no conocemos quiénes somos, no conocemos nuestra identidad, y como no conocemos nuestra identidad, necesitamos estar copiando de los demás. Entonces yo necesito primero ser sincero con quién. No me están escuchando. ¿Con quién yo necesito ser sincero primero? Con Dios. Yo necesito ser sincero con Dios. Luego yo necesito ser sincero conmigo mismo. Y luego que ya esas dos cualidades, estas dos cosas yo las tengo bien claras, bien amarradas. Soy sincero con Dios, soy sincero conmigo mismo. Entonces voy a ser sincero con los demás. Entonces el resultado de yo ser sincero con Dios, sincero conmigo mismo, me va a llevar a ser sincero con los demás, pero realmente sincero con los demás. Porque a veces confundimos, óyeme bien, nosotros confundimos lo que es sinceridad con la crueldad. Hay muchas personas que dicen que son sinceras y lo dicen muy claro, ¿no? Yo soy muy sincera porque es que la verdad le duele, la verdad duele y yo no tengo pelo en la lengua. Y yo lo que yo pienso lo digo. O sea, si yo pienso algo lo digo y ya, no importa. Porque imagínate que decir la verdad. Pues la verdad murió Cristo. Y esto, cuando yo escucho personas hablando así, que son sinceros y tienen a todo el mundo de enemigo por su sinceridad, entonces es porque están confundidos. Están confundidas, han confundido la sinceridad con la crueldad. Porque ser sincero no es herir ni lastimar. Ser sincero es consolar, restaurar, levantar, hablar de parte de Dios y delante de Dios para los que están a tu alrededor, para restaurar, para levantar, para hacer que las personas cambien. Ser sincero con los demás, óyame bien, nos lleva a crear empatía con los demás. Cuando yo soy sincero con una persona, yo necesito evaluar cuándo yo debo de hablar y cuándo debo de callar. Óyeme bien, hay una frase muy común que dice que la verdad duele. Y déjame decirte, la verdad sin amor duele, pero la verdad con amor restaura. Y a eso es que hemos sido llamados, a hablar la verdad, sí, hablar la verdad, pero con amor. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Jóvenes que me están escuchando aquí, Dios te ha llamado a ser sabio. Dice que no sean necios, sino sabios.
en momentos de tú decir la verdad, tú tienes que saber cuándo decirla, saber cómo decirla. Hay momentos donde como jóvenes tenemos que decir una verdad, pero el momento no es el indicado. El momento no es el favorable. A veces queremos decir verdad y en vez de producir un efecto positivo, lo que creamos es un efecto negativo. ¿Y sabe por qué sucede esto? Por la forma en que decimos las cosas. Yo recuerdo que en una ocasión, eso no pasó de verdad, pero para poder ejemplificar lo que es decir la verdad cuando no se debe decir la verdad. Un joven tenía a la esposa enferma, tenía a la hija enferma, tenía a la mamá enferma, todo el mundo estaba enfermo. Y el joven no tenía opciones y fue a un puente y se iba a tirar del puente, pensando en todos los problemas que tenía. Y de momento viene un amigo y le dice: viejo, ¿qué tú estás haciendo? No te tires. Es que no, es que tengo muchísimos problemas. Mi mamá está enferma, mi hermano está enfermo, mi hijo está enfermo. Y él le dice: yo te voy a decir la verdad, el papá tuyo también se murió. Ustedes supieron lo que pasa, ¿verdad? Pero él fue sincero, él le dijo la verdad, su papá se murió. Entonces, así mismo, en vez de hacer bien, hacemos mal cuando creemos que somos sinceros con los demás. Porque a veces nuestras palabras están mal ubicadas, el momento está mal ubicado para decir las cosas que muchas veces tenemos que decir. Tenemos que ser sinceros con los demás. Yo necesito hablar la verdad con los demás, pero yo tengo que buscar la forma como yo decirle a las personas que yo tengo que hablar las cosas, y yo tengo que filtrar la información que voy a dar, de tal forma que yo no mienta dando una información, pero que sí pueda ser esa información que crea un resultado positivo. Hay muchas maneras de decirle a una persona que está gordita, que está gorda, sin decirle gorda. A veces tú le dices a una persona: mi hermano, pero tú sí estás gordo. Pero ¿verdad? ¿Está gordo? Ay, pues se ofendió porque yo le dije que estaba gordo. ¿Qué barriga tú tienes, loco? Amados, el problema no es que está gordo, el problema no es la verdad que tú le estás diciendo, es como tú se lo estás diciendo. Entonces tenemos que ser sabios, pedirle a Dios de qué forma nosotros podemos expresar la verdad. Decir la verdad aunque duela, hablar sin importar el daño que cause lo que estoy diciendo. Eso nos lleva a manipular la situación para que nos acepten. A veces nosotros manipulamos a la persona de tal forma con la verdad y con la palabra: no, porque yo te estoy siendo sincero, para obtener beneficios o para dañar o para causar daño en las personas. Por eso el apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, dice algo muy interesante, que nosotros debemos de hablar delante, óyame bien, de parte de Dios y delante de Dios. Por eso cuando dice la Biblia que hacerlo todo como para el Señor, nos lleva a nosotros a pensar que eso se aplica en la forma de yo tratar a los demás. Si yo voy a hablar con un hermano, a llamarlo por una falta que cometió, yo necesito ser consciente de que yo puedo cometer la misma falta que él cometió. Por lo tanto, en el momento de yo llamarlo, yo necesito hablarle con amor, con mansedumbre. Porque si yo fallo, yo quiero que él también venga de mí y me trate con amor y con mansedumbre. La sinceridad, óigame bien, la sinceridad que viene de Dios restaura. La sinceridad que viene de Dios levanta. La sinceridad que viene de Dios nos hace cambiar de dirección.
Pero la sinceridad que viene de los hombres destruye. La sinceridad que viene de los hombres es egoísta. La sinceridad que viene de los hombres viene de quítate tú para ponerme yo. Por lo tanto, hoy yo quiero decirte que si conoces a Cristo, si has conocido de Cristo, tu deseo, tu anhelo es siempre ser sincero, primero con Dios, segundo, debe de ser sincero contigo mismo. Y como resultado de esto vas a ser sincero con tus hermanos, va a hablar la verdad a tus hermanos y vas a levantar a tus hermanos y vas a restaurar a tus hermanos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu familia, restaurar, levantar. Dejemos de fingir lo que no somos. Dejemos de aparentar lo que no somos. A veces esto se escucha como eso es allá afuera. Las personas allá afuera aparentan ser lo que no son, viven una vida de apariencia. Pero si tú eres sincero contigo mismo, tú te vas a dar cuenta de que en muchas cosas tú vives aparentando lo que no eres. Y a veces quieres aparentar de que estás bien cuando tú sabes que no estás bien. Y hasta que tú no reconozcas que no estás bien. Pero óyame bien esto, que esto es muy importante. Se me iba a escapar, pero gracias a Dios que lo trajo a mi corazón una vez más. Ser sincero no es solamente reconocer que estoy mal o que estoy haciendo la cosa mal. A veces decimos, imagínate, soy sincero, ¿tú leíste la Biblia? Y que no, hermano, yo no estoy leyendo la Biblia, yo soy sincero. ¿Para qué te voy a decir que sí, si no? Yo soy sincero, no estoy leyendo la Biblia. Ah, ok, y ya, y estás sincero, eres sincero, pero sinceramente equivocado estás. No debes dejar de leer la Biblia. A veces somos muy sinceros en las cosas que están mal. Estamos haciendo las cosas mal y cuando nos preguntan, sí, varón, es verdad, yo lo hice, soy sincero con eso. Yo me robé los 100,000 pesos, sí, te estoy siendo sincero. Ajá, ¿y? ¿Qué hay en esa sinceridad? Nada. Ahora, la sinceridad que viene de Dios nos lleva a nosotros a reconocer que estamos en falta, pero nos da un paso más. Entonces nos lleva a buscar solución. Nos lleva a confesar. Señor, es verdad, no tengo fe suficiente, pero aumenta mi fe. Señor, es verdad, no me estoy congregando, me tengo que congregar. Señor, es verdad, no estoy leyendo la Biblia, es verdad, no la estoy leyendo, pero tengo que empezar a leer la Biblia. No estoy haciendo las cosas bien. Ahora yo necesito comenzar a hacer las cosas bien. No es necesariamente reconocerlo, hay que hacer las cosas para cambiar. Ser sincero no es suficiente. Yo conozco personas que son muy sinceras y están muy equivocadas. No se congregan, no leen la Biblia, no hacen nada, no participan en nada, pero son muy sinceras, reconocen que están mal, pero no hay cambios en su vida. Entonces esa sinceridad no hace ningún efecto en nuestras vidas. Dios no anda buscando personas sinceras que reconozcan que solamente son sinceros, sino que anda buscando personas que reconozcan que están actuando mal, pero que también reconozcan que necesitan cambios en su vida. La sinceridad que viene de Dios nos lleva a los pies de Cristo. La sinceridad que viene de Dios nos lleva al Calvario para allí nosotros fortalecernos y poder vencer las tentaciones que tenemos a diario. Esa es la sinceridad que viene de Dios en nuestras vidas que necesitamos. Ser sincero nos lleva a la cruz de Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Ser sincero nos lleva a nosotros a sentir con lo que siente el hermano, a sentir el dolor que siente nuestro hermano. Cuando somos sinceros con los demás, antes de decir algo, tenemos que evaluar cómo está el corazón de ese joven, de esa dama, de ese caballero. Tenemos que sentir lo que sienten los demás antes de decir las cosas. Porque a veces nuestras palabras, en vez de levantar, destruyen. A veces por querer ser tan sinceros, somos instrumentos del diablo para terminar de destruir a alguien que está en el precipicio. A veces, por no medir la palabra que hablamos, dañamos el proceso que Dios está haciendo en la vida de alguien. Cuando usamos las palabras para supuestamente consolar a esas personas que están sufriendo o que han pecado. Óyeme bien esto, lo que te voy a decir. Hay personas que han cometido pecado y ese pecado crea una mortificación en esa persona. Y ese pecado lo está agobiando, lo está destruyendo por dentro. Y a veces nosotros, en vez de ir a ayudar a esa persona, lo que nos encargamos es de seguir destruyéndolo y acusándolo. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestro trabajo es consolar y levantar al caído. Dios no nos está llamando a nosotros a estrujarle en la cara el pecado a los hermanos. Dios nos está llamando a decirle: es verdad, fallaste, pero Dios es un Dios que levanta, que restaura. Él te para ti. Que nuestras palabras sean para levantar, para edificar. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Que antes de hablar, filtremos dentro de nosotros mismos cada palabra para que pueda salir con amor y con la intención de restaurar al que está caído. Señor, necesitamos que esa sinceridad que tú buscas en nosotros, tú nos ayudes a venir rendidos delante de ti, humillarnos delante de ti. Aquí hay muchos jóvenes que necesitan presentarse delante de Dios y decirle: Señor, quiero ser sincero contigo. Dile: Señor, yo te necesito. Te necesito. Aumenta mi fe. Ayúdame a creer. Ayúdame a ser sincero conmigo mismo. Ya no quiero vivir de apariencia. Yo quiero ser auténtico. Yo quiero parecerme a ti.
Yo quiero caminar como tú quieres que camines. Yo quiero hablar como tú quieres que yo hable. Yo quiero consolar a aquel que está quebrantado. Yo quiero ser el instrumento que tú quieres que yo sea. Necesitamos ser jóvenes sinceros delante de Dios, de los demás, con nosotros mismos. Permítenos, Señor, cada día parecernos más a ti. Ayúdanos a cambiar esa actitud que tenemos. Ayúdanos a cambiar ese temperamento que muchas veces nos hace herir a los demás. Ayúdanos a cambiar esa forma que muchas veces nosotros utilizamos para hablar y dirigirnos a nuestros hermanos, que en vez de producir bien, producen mal. Ayúdanos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le guarde.